Muy buenas noches, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Y vamos a continuar en esta oportunidad con el tema de la casa de Dios. Y hemos compartido por estos días, en primer lugar, lo que habíamos hablado es que si nosotros queremos ser la casa del Señor y recibir de Él la manifestación de su presencia, lo primero es que tenemos que estar limpios. La casa de Dios, que somos nosotros, tiene que estar limpia de toda suciedad, de todo pecado. El segundo mensaje, hablamos allí de que si Dios ha de morar en nosotros, tenemos que ofrecerle a nuestro Dios el más grande amor. Y pusimos como ejemplo a Abraham cuando estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac. Y también luego hablamos de que tenemos que estar dispuestos a pagar el precio justo para constituirnos en la casa de Dios. Y el ejemplo que colocamos fue el ejemplo de David, que él dijo: no voy a ofrecer a Dios lo que no me cueste. Tenemos que estar dispuestos a ofrecer a Dios lo que cuesta nuestro servicio, nuestra entrega a Dios tiene que ser completa y total. Y lo último que habíamos compartido es que si queremos el respaldo de Dios sobre nuestras vidas, tenemos que aceptar su propósito para nuestras vidas y también realizar las obras que Dios preparó para nosotros de antemano, como dice la palabra de Dios. Esto nos habla de la conducta cristiana. Si queremos el respaldo de Dios en nuestras vidas, nuestra vida tiene que manifestar la conducta de Cristo. Y hoy vamos a hablar del factor credibilidad. Y para esto vamos a utilizar hoy la Biblia. Usted puede acompañarnos leyendo los textos bíblicos que van a aparecer en las placas, y si no, puede andar buscando en su Biblia, pero vamos a dejarnos que la palabra de Dios nos hable. Vamos a utilizar muchos textos bíblicos en esta ocasión. El apóstol San Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. Así que si usted quiere, abra su Biblia, por favor, en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo número 1. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Y el apóstol San Pablo, por el Espíritu Santo, les dice aquí a los hermanos en resumidas cuentas: no sois carnales, y este es nuestro primer punto. Espero que usted y yo no seamos de la clase de personas que suelen criticar el pecado del mundo o el pecado de otros hermanos o el pecado de otra iglesia o el pecado o la carnalidad de nuestros familiares o de los que están cerca nuestro. En vez de eso, tendríamos nosotros que preguntarnos: ¿qué diría el Señor de cada uno de nosotros? Pregúntese: ¿qué diría el Señor de mí? ¿Qué diría al ver las situaciones de vida y de conducta cristiana que nosotros manifestamos? ¿Y qué diría el Señor al ver las situaciones de divisiones que suelen ocurrir dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Por eso vamos a leer este pasaje de Corintios que dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo está planteando un problema de división y de sectarismo dentro de la iglesia del Señor en la ciudad de Corinto. Y en el capítulo 3, versículo 3, dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, resulta muy dura la palabra que Pablo está hablando, pero él está mirando el estado de la iglesia y él tiene que intervenir con una palabra de Dios
para sacar a la iglesia del estado en el que se encuentra y llevar a la iglesia a la condición que Dios desea en que la iglesia se encuentre. Entonces, Pablo lanza un desafío, el cual encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Y dice lo siguiente el apóstol Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En medio de esta situación de división, en medio de este confrontamiento, esta confrontación de decirles que ellos son carnales, les lanza el desafío y les dice que ellos son templo de Dios y que el Espíritu de Dios tiene que morar en ellos. Hermanos, nosotros somos el templo de Dios. Cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y seguimos a Jesús en el camino, somos el templo de Dios, cada uno de nosotros. Y a mí me gusta utilizar a veces ilustraciones sobre la construcción porque me encanta y he trabajado muchos años en la construcción y muchos que me conocen saben que es así. Y entonces, utilizando un ejemplo que la misma Biblia lo utiliza, la Biblia nos enseña que somos cada uno de nosotros piedras que conforman el templo. Cristo es la base, es el fundamento, y nosotros somos piedras. Nosotros colocados junto al lado del hermano, conformamos el templo de Dios, la iglesia de Dios en la ciudad. Una casa no es un ladrillo o una pared. Una casa es la sumatoria de un montón de piezas, columnas, bases, obviamente, vigas, ladrillo, al lado de ladrillo, sobre ladrillo, conformando lo que es el edificio. Dice la palabra de Dios que si nosotros estamos dispuestos a colocarnos al lado de nuestro hermano como piedras, seremos edificados juntamente por el Señor para morada de Dios en espíritu. Eso lo dice en Efesios 2:22. Y yo quiero que usted piense por un momento en esto. Edificados juntamente por el Señor. No es que uno va a ser edificado, todos vamos a ser edificados. Todo aquel que desee ser edificado. Yo entiendo que aquí tenemos que apelar a la voluntad y a la decisión y al libre albedrío de cada uno, pero yo supongo que cada persona que le entrega su vida a Jesús y lo hace Señor de su corazón, lo que quiere es ser edificado por el Señor. Así que eso es bueno poder suponerlo, pero la realidad es que a veces no es así. Hay personas que no quieren ser edificadas por el Señor Jesucristo y entonces nunca terminarán conformando la casa de Dios. Pero si nosotros nos disponemos nuestro corazón para dejarnos edificar por el Señor, y el hermano que está al lado mío, y el que está frente a mí, y el que está detrás mío, y el que está en el otro costado, también se deja, vamos a terminar siendo transformados por el Señor y constituidos en la morada de Dios en el Espíritu. Pablo luego expresa una advertencia a los corintios, y esto es una palabra muy dura, pero es la palabra de Dios, y él dice algo que todo cristiano debiera entender, que yo tengo que entender, que usted tiene que entender. Y él dijo en a los Corintios 3:17, dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Eso es una palabra de juicio. Y es una palabra muy dura, pero es la palabra de Dios. Así como muchas palabras nos alientan, esta palabra también debiera alentarnos para caminar nosotros en el temor de Dios, no sea que nosotros seamos un perjuicio para la casa de Dios en lugar de ser una bendición. Y Dios nos ha puesto para edificarnos por medio de Cristo y ser el templo del Espíritu Santo. Lamentablemente, le hemos dado a veces a este pasaje: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Le hemos dado una interpretación muy parcial y a veces lo hemos aplicado especialmente o solamente para decírselo a la persona que fuma
o a la persona que se droga, que está destruyendo el templo y que Dios lo va a destruir a él, o para aquel que comete algún exceso en algún pecado o placer, y le damos ese texto bíblico: Dios te va a destruir porque estás destruyendo el templo del Espíritu Santo. Pero cuando usted presta atención a las Escrituras, Pablo está hablando específicamente del hecho de destruir la unidad del templo de Dios. Él está hablando de la unidad. Esto significa que si alguna persona destruye el templo de Dios a través de celos, ambiciones personales o de alguna forma de sectarismo, como ya Pablo lo mencionó, dice la Biblia que Dios va a destruir a esa persona, porque por eso comenzamos mencionando el sectarismo que había. Unos eran de Pablo, otros eran de Pedro, de Cefas, otros eran de Apolos, otros decían que eran de Cristo, esos eran los más ilustres, supuestamente los más espirituales, pero eso está hablando de sectarismo. Y a veces, por diferentes razones, se produce sectarismo en la iglesia. La razón fundamental por la que se produce el sectarismo es por las ambiciones personales, por esa carnalidad. Pero aquí la palabra de Dios es fuerte y dice que Dios va a destruir a esa persona. Y en 1 Corintios 3:21, Pablo resume la idea diciendo: así que ninguno se gloría en los hombres. Nuestra gloria tiene que ser en Dios, no se gloría en los hombres. Dios nos ha bendecido a lo largo de estos años, nos ha permitido ver su obra y ver que la obra de Dios se extiende, pero la gloria personal mía no es ni mi familia, y doy gracias a Dios por mi familia, no es mi matrimonio, y doy gracias a Dios por mi matrimonio, no es los templos que hemos edificado o la cantidad de gente a la que le hemos predicado y la hermosa iglesia que presidimos. Esa no es la gloria. La gloria mía, mi gloria personal, es Cristo. Así que usted que está sirviendo al Señor, no se gloríe en lo que Dios le ha dado. Si trabaja con niños, no se gloríe en los niños. Dele gracias a Dios por estar trabajando con los niños, pero la gloria suya tiene que ser tener a Cristo en su corazón. Esa es nuestra gloria. Cuando el cristianismo puro degenera en personas ambiciosas, destruye literalmente la armonía de la iglesia y resta el poder y la bendición de la casa del Señor. La persona que se introduce o apoya tales divisiones carnales se ha colocado ella misma, dándose cuenta o no, para ser juzgada por Dios. Por lo tanto, esta es una advertencia para que usted tenga cuidado y camine en el temor de Dios. No sea que consciente o inconscientemente esté del lado del sectarismo y esté apoyando rebeldías o rebeliones o divisiones dentro de la iglesia, porque terminará siendo juzgado por el Señor. No se ha metido con hombres, no está desafiando a hombres o doctrinas que le parecen quizás ser de hombres, se ha metido con la esposa de Cristo y él va a salir en defensa de su esposa. Por eso la advertencia es severa: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Nuestro Dios, mi querido hermano, es un Dios de orden. Él no mora en las ruinas. Él trabaja en nosotros y con nosotros para reedificar. Pero Él no va a aprobar nuestra condición caída con su poder y con su presencia. Él no va a dar crédito a nuestro desorden. En la Biblia encontramos, a modo de ejemplo, cuando Nehemías, está en el Antiguo Testamento, el libro de Nehemías, él estaba viviendo entre los exiliados judíos que fueron llevados primero por los caldeos a Babilonia y luego, Babilonia fue tomada por el imperio medo-persa y estaban bajo el imperio persa. Él recibe el informe del estado en el que se encontraba Jerusalén y el templo de Dios. Y cuando él oye el informe era deplorable. La ciudad estaba arruinada, estaba destruida y el templo había sido prendido fuego y no quedaba prácticamente nada. Y esto ya había sido por muchos años, habían transcurrido varias décadas y ese era el estado en el que se encontraba la casa del Señor.
Entonces la Biblia nos registra en Nehemías 1:4 que él se sentó y lo que hizo fue llorar y hacer duelo como si alguien hubiese muerto. Y dice que lo hizo por algunos días y ayunó, pero también oró delante de Dios para que Dios lo ayudara a que se pudiera revertir esa condición de ruina. Los judíos de hoy en día, lloran apoyados contra el muro de los lamentos, lamentándose por las ruinas de su templo, del templo que Salomón levantó en Jerusalén, luego fue reedificado por Herodes y fue otra vez destruido y ahora ellos no tienen templo, por eso ellos lloran en ese famoso muro de los lamentos. Pero estas son casas hechas de materiales. Pablo se lamentó por la casa espiritual. Se lamentó mucho cuando vio la condición en ruinas en que se encontraba la iglesia de Dios en la ciudad de Corinto. Y él dijo en segunda a los Corintios 12, versículos 20 y 21, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo está haciendo una descripción del estado de la iglesia y él dice, me temo que tenga que llorar por la condición en que yo estoy viendo la iglesia. Hermanos, muchos de quienes oyen hoy esta palabra y quieren ser parte de la iglesia de Dios, no lamentan su condición. Están en ruina espiritual y no lo lamentan. No se han dado cuenta de que están en ruina espiritual. Hablaba con alguien hace tiempo atrás y le sugería en la conversación sobre la manifestación de la presencia de Dios en sus tiempos de oración. Y me dice, no, eso hace mucho que no pasa, esas cosas ya no forman parte, ha cambiado mucho mi vida. Claro, permitió que su vida espiritual fuera arruinándose y no se dejó edificar por el Señor Jesucristo. Y no se dan cuenta, no lamenta su condición espiritual. Muchos van a los cultos o tienen un concepto de cristianismo o se identifican quizá con la iglesia cristiana. Hermano, mucha gente ha pasado por la iglesia y nos saludan y nos reconocen como hermanos o como pastores, aunque personalmente no son hermanos, pero bueno, nos tratan así de esa manera. Se identifican con la iglesia cristiana, se identifican con la palabra de Dios porque tienen cierto conocimiento de lo que han leído, no conocen al autor de la Biblia, pero sí conocen lo que él ha dicho, porque no tienen a Dios morando en ellos. Hermano, cuán bajo hemos caído y lamentablemente qué poco lo sabemos. El Señor ama a su iglesia. La iglesia es la esposa del Señor. Y en la última oración del Señor, Él le pide al Padre por la iglesia y le dice en Juan capítulo 17, versículos 20 al 23, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús está orando, está levantando su ruego a Dios el Padre y está pidiendo por los discípulos y por los que habrían de creer entre los que estamos nosotros por la predicación de los apóstoles, que seamos uno, que seamos uno. Esa es la oración del Señor Jesús. Y que no solo que seamos uno, porque esto puede ser también una asociación de personas, nada más que se juntaron para algún fin determinado, sino que seamos uno en el Señor, porque Él dice,
que sean uno en nosotros. Y añade el Señor, dice, la gloria que me diste a mí, yo también se las he dado a ellos. Eso quiere decir que no debiera existir ninguna posibilidad de división, de confrontación, de celos, de sectarismo o de algo feo dentro de la iglesia. No debiera existir, porque el Señor dijo que la gloria que el Padre le dio a Él nos la dio a nosotros. Todas estas cosas malas surgen en la iglesia cuando dejamos de lado la gloria de Dios, cuando dejamos de lado el ser edificados juntamente por el Señor Jesucristo, y entonces comienza a aflorar la carnalidad. El segundo punto que quiero compartirle a ustedes es el privilegio de ser cristianos. Y acá quiero hablarle de cuando Jerusalén cayó ante Babilonia, que recién hice mención cuando mencioné a Nehemías. Ellos cayeron, y esto sucedió en los días del profeta Jeremías, y la ciudad de Jerusalén y el templo fue arruinado, y toda la ciudad y los habitantes fueron llevados cautivos por diferentes razones, pero la razón principal fue la apostasía espiritual de los líderes religiosos, especialmente de los líderes religiosos. También estaban los líderes políticos, los reyes, los príncipes, los ancianos, pero acá tenemos que incluir a los profetas y sacerdotes que se vendieron al pecado para no declarar la verdad y hacer volver el corazón del pueblo a los preceptos de Dios, a los caminos de Dios. Entonces llevaron a toda una nación a la apostasía espiritual. La palabra apostasía es el abandono de las creencias que ellos tenían y en las que habían sido enseñados acerca de los principios divinos. Así que ellos dejaron a Dios, dejaron los caminos del Señor. Eso es apostasía. Y la ciudad fue destruida porque los líderes, especialmente los líderes religiosos, no condujeron al pueblo al arrepentimiento. Y entonces perdieron la protección de Dios. Hermano, de igual forma el pecado de los líderes cristianos hoy en día ha causado la muerte espiritual de muchas personas. Muchas personas han sido afectadas, se han alejado de los templos por causa del pecado de los líderes cristianos. Y esto tenemos que reconocerlo. Yo como pastor tengo que reconocer que esta es la realidad. Lo que he visto en los años de cristiano y de pastorado es que lo mismo que le sucedió a Saúl al rey Saúl o al rey Jehú o al rey Jeroboam, que fueron reyes de Israel, a quienes Dios llamó, tuvieron la unción de Dios, tuvieron promesas de Dios, Dios los levantó, Dios los respaldó, Dios estuvo con ellos, pero con el transcurrir del tiempo se olvidaron de que todo lo que tenían había venido de la mano de Dios y pensaron que eran ellos, que era la fuerza de ellos, la fuerza estaba en ellos, la capacidad estaba en ellos, el poder estaba en ellos. Y entonces lo que ocurrió es que vino la desgracia sobre ellos y sobre todos los que estaban al cuidado de ellos, que eran naciones. Esto lo he visto también en los obreros de la iglesia, que Dios los levanta, le da palabras, le da promesas y luego se olvidan de dónde salieron, de quién vino la palabra, quién fue el que los llamó. Y esto es muy triste. Sin embargo, antes de señalar a alguien, yo debo examinar mi propio corazón a la luz de las Sagradas Escrituras y a la luz de lo que el Espíritu Santo me habla. Y usted que me oye debiera hacer exactamente lo mismo. Cuando hay mayor autoridad, mi querido hermano, que es maestro de célula, líder, pastor, encargado de obra, hay menos libertad y menos privilegios. Este es un principio que no debiéramos ignorar. Y si usted desea servir al Señor, ser constituido como un maestro en las Escrituras, alguien que enseña, trabaja con niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores, adultos o ancianos o comedores, o lo que usted quiera trabajar y quizá el Señor lo levante ahí, lo que no debiera nunca ignorar es que a mayor autoridad tienen menos libertad y menos privilegios, según el criterio del mundo. Pero hay menos libertad, hay menos margen, a esto me refiero, hay menos margen para el error. Así que ese
Es el camino que usted tiene que saber que ha de transitar. El camino para los que están en liderazgo se hace cada vez más estrecho, hasta el punto que nuestro único privilegio, y gloria a Dios por este privilegio, es ser cristianos en todo y vivir solamente para agradar a Dios y cumplir sus propósitos. Esto es un alto privilegio y yo no lo cambiaría absolutamente por nada, pero todo aquel que quiere servir a Cristo tiene que entender que así funciona la palabra de Dios y tiene que funcionar también para usted. Si usted está en el liderazgo o si usted anhela el liderazgo y no entiende esto, yo le sugiero, si es líder, que se retire del liderazgo y se dedique a ser un buen cristiano. Y si usted anhela liderazgo, bueno, póngalo en su corazón, en sus pensamientos y en cada parte de su cuerpo, ponga que usted, el hecho de entender que usted, a medida que más liderazgo quiere ejercer dentro de la iglesia, más liderazgo usted va a ejercer, menos libertad usted va a tener, menos margen de error usted va a tener. Entienda eso para todo aquel que quiere servir a Cristo. Hermano, si vemos desorden en nuestras ciudades, probablemente es porque nuestras iglesias están desordenadas. Santiago capítulo 3, versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Nuestras ambiciones personales han quitado nuestros ojos de la voluntad y de los propósitos de Dios para nuestras ciudades. Hay celos y diferencias, insuperables entre nosotros, y eso es lamentable. En consecuencia, se establece por causa de no arreglar nuestras diferencias, se establece desorden y perturbación, dice Santiago, y toda obra perversa. Cuando hay desorden y hemos dado lugar al diablo, cualquier cosa puede suceder. Y lo que vemos en nuestra sociedad está también arraigado en la comunidad de una iglesia mal encaminada y distraída. Mire, yo vivo esto a diario. Lo que hay en la ciudad es lo que está en la iglesia. He visto la rebeldía, la prepotencia en la ciudad, pero también la he visto en la iglesia. Pero nosotros somos iglesia y la iglesia no puede ser como la ciudad. La ciudad defiende sus derechos. Nosotros nos sometemos a los propósitos de Dios. La ciudad defiende lo que para muchos es indefendible, sus propios criterios, sus propias ideas, se maneja según sus orgullos, sus vanidades. Y a veces en la iglesia hacemos exactamente lo mismo. La iglesia no puede estar mal encaminada. Y hermano, usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Usted puede entenderlo en el sentido general, pero también quiero que lo entienda en el sentido individual. Somos la iglesia del Señor. Esta es la razón por la que la iglesia ha perdido mucha credibilidad. Y no me refiero a esas personas del mundo que, aunque la iglesia sea perfecta, ven todo mal y lo único que saben hacer es criticar y murmurar y molestar y hacer sus descargos en las redes y molestar como si la iglesia fuera imperfecta, aunque usted haga lo perfecto. No, me refiero a una realidad que existe en nuestras iglesias en el día de hoy. Una realidad que debemos reconocer y enfrentar con la ayuda del Señor y su Santo Espíritu. Por eso, mi querido hermano, este es un llamado a toda la iglesia de Cristo. Es un llamado a dejar de tomar livianamente las cosas de Dios. Es un llamado a dejarnos examinar por el Espíritu de Cristo y no guiarnos por nuestros propios pensamientos, nuestro propio parecer o lo que digan nuestros amigos, nuestras amistades más cercanas. No, sino dejarnos examinar por el Espíritu de Cristo que está hablándonos constantemente a través de la palabra. Si usted ha puesto su corazón en la palabra de Dios, no tengo dudas de que Dios le va a hablar. Es un llamado a toda la iglesia de Cristo a dejar toda diferencia con los hermanos. Todo aquello que usted no ha superado el día de hoy. Dejar todas esas cosas. Esto habla muy mal de la iglesia. Es un llamado a toda la iglesia de Cristo a arrepentirnos. Arrepentirnos de todo celo. Arrepentirnos de toda ambición personal que se encuentra fuera del propósito de Dios. Arrepentirnos de todo chisme, de
toda murmuración hacia los hermanos, a arrepentirnos de todo espíritu de división que hemos traído a la casa del Señor, a arrepentirnos de todo orgullo y presunción, y también, ¿por qué no arrepentirnos de una conducta que no condice con la persona gloriosa, incomparable de Jesucristo, nuestro Señor, a quien decimos que amamos y a quien llamamos como Señor, pero no seguimos sus pisadas? Hermano, este es un tiempo para volvernos al Señor. Este tema de hoy, que es el factor credibilidad, es sumamente importante cuando la iglesia se alinee detrás de Cristo y de su palabra, cuando la iglesia esté saturada del poder del Espíritu Santo y dejemos de estar en cuestiones carnales y personales, en contiendas vanas, y en cada uno viviendo un estilo de vida distinto al que se enseña en la iglesia, diferente al que nos propone y nos enseña y nos manda, no solo nos propone, la palabra de Dios. Entonces, este factor credibilidad va a contar a favor nuestro. La gente va a comenzar a creer en el Señor por causa de una iglesia que camina obedeciendo y es ejemplo, y por causa de que se terminaron las discordias, los pleitos, las divisiones entre nosotros. Por eso la palabra del Señor nos enseña que tenemos que someternos unos a otros en el temor de Dios. Eso significa unos a otros dentro del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que a Dios le agrada, no en cualquier cosa. Una persona que dice ser cristiana está viviendo en pecado, está viviendo desordenadamente, lleva una vida liviana, una vida superficial que no es referente de Cristo. ¿Debo yo someterme a esa persona? No, de ninguna manera. Someteros unos a otros en el temor de Dios, dentro de los principios de Dios, para agradar a Dios. No se someta a alguien nunca, jamás, que no se somete a Dios. Creo que debiéramos orar en esta oportunidad. Y ahí donde usted se encuentra, yo quiero invitarle a que usted pueda orar conmigo. Hagamos una simple y sencilla oración, pero de corazón, y nos volvemos a Dios de corazón para decirle así: querido Señor, perdóname por pensar que de alguna manera puedo fingir mi caminar contigo y que tú bendecirás y protegerás y prosperarás mi falsedad. Señor Jesús, yo quiero ser un cristiano real. Quiero que mi relación contigo sea verdadera. Te pido que el fuego de tu Espíritu Santo queme la vida religiosa que he llevado y que implante en mí la verdadera vida de Cristo, para que yo esté unido a ti y a tu amada iglesia. Lo pido en el nombre bendito, santo y glorioso de Jesucristo, mi Salvador y Señor. Amén. Amén. En su amor Él nos restaura. Cristo nos abrió el camino. Porque Él es nuestro Dios. Siempre será. Que su Espíritu nos guíe. No hay poder que nos divida. Oh, porque Él es nuestro Dios. Siempre será. Somos uno en Él. Por Cristo el Señor.
a su lado, que su hermano en Cristo, sonríele. Le invito a que hagamos una oración final. Si usted está con su familia, tiene esa bendición, puede tomarse de las manos y oramos a nuestro Dios. Querido Dios, en esta noche queremos darte muchas gracias por tu palabra, que tanta falta y tanto bien hacen a nuestro corazón. Señor, con todo nuestro corazón nos volvemos a ti, reconociéndote como fuente de vida, reconociendo nuestra necesidad de ti, no solo en los días difíciles, en los tiempos de crisis, sino en los tiempos buenos, porque cuando vengan los tiempos buenos y en tu bondad y misericordia, Señor, salgamos de esta crisis y de esta pandemia, igualmente nuestro corazón va a seguir siendo tuyo, nuestras oraciones van a seguir dirigidas hacia ti, nuestros pasos van a seguir encaminados en pos de ti y nuestro corazón va a seguir siéndote fiel hasta el final. Esto es lo que hemos escogido, Señor. Nadie nos obliga, sino que de nuestra propia voluntad, voluntariamente lo hacemos. Te seguimos y te amamos con todo nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que tu misericordia visite nuestras ciudades, que tu misericordia visite las naciones, que tu amor y tu gracia se extienda como un manto para guardar cada ciudad, cada nación, darle a cada hombre, a cada mujer la posibilidad de salvación, una oportunidad más de encontrarse contigo, con el Dios vivo y verdadero, Señor, y en medio de lo crítico, obra con tu poder sanador, que se detenga todo mal en el nombre bendito del Señor Jesucristo, y nuestras ciudades y nuestros países sean amparados y sean protegidos mientras nosotros predicamos tu palabra. Corra tu palabra como un río impetuoso y penetre en los corazones de las personas, de los que están en eminencia, de las autoridades, para que se vuelvan en arrepentimiento sincero a ti. Y lo mismo que ocurrió con nosotros un día, ocurra con ellos y con miles y miles y millones de personas a lo largo y a lo ancho del mundo entero. Que sea este un tiempo de salvación para toda la humanidad. Padre, ahora te ruego que bendigas cada familia de nuestras iglesias y de nuestra ciudad. Que tu bendición repose sobre cada casa, que hagas volver el corazón de cada padre, de cada madre, de cada hijo, de cada familiar, que lo hagas volver a ti, a reencontrarse o encontrarse por primera vez contigo. Bendice con tu presencia cada vida y cada hogar. Que tu bendición traiga paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo pido junto con mis hermanos en el bendito, glorioso y santo nombre de Jesucristo el Señor, a quien siempre, siempre y siempre daremos toda la gloria y todo nuestro reconocimiento. Amén y amén. Hermano, lo espero en esta sección todos los miércoles. Usted ya sabe, tenemos un tiempo especial a las 20 horas. Mientras dure esta cuarentena, nos encontramos para hablar sobre la casa del Señor. Y los días domingos a las 11 de la mañana con nuestro culto. Esté atento a los informes en nuestro Facebook y a través de las redes. Nos reencontraremos. Un abrazo grande para todos. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Somos uno en Él, por Cristo.